Muy buenos días. Qué gusto verles otro domingo más aquí en Vástago Epicentro. Hoy continuamos con la serie 10 o de panzazo. Y hoy nos toca hablar del segundo mandamiento que prohíbe la adoración a ídolos. El tema de los ídolos y de la idolatría es un tema muy controversial, especialmente en nuestro contexto latinoamericano. Es un tema muy candente. De hecho, tradicionalmente los evangélicos etiquetan a los católicos de idólatras o de practicar la idolatría. Así que antes de entrar de lleno al tema de ídolos e idolatría, quiero hacer alusión a este tema precisamente. El no hablar de esto es como tener un elefante en medio de la sala de tu casa y no ponerle atención. Vamos a ponerle atención a este tema, a esta crítica de evangélicos a católicos. Vamos a hablar un poco acerca de ellos. Hay algo muy interesante acerca de este tema. Y es que aunque los cristianos evangélicos critican a los católicos de practicar la idolatría, la teología católica, tanto como la evangélica, prohíben la idolatría, si tú no lo sabías. La teología católica define la idolatría de esta manera. Idolatría es la adoración divina a un ídolo o a cualquier cosa en vez de Dios. La idolatría está en oposición directa al objeto primario de la adoración. El único digno de ella es Dios. Eso es lo que dice la teología católica. Está en contra de la idolatría y de los ídolos, de la misma manera que los evangélicos estamos en contra de la idolatría. Pero los teólogos católicos y muchos sacerdotes católicos dicen que erróneamente muchos católicos adoran imágenes, pero que no lo deben hacer. Y agregan y dicen, no solamente adoran imágenes, sino que creen que las imágenes pueden, o los ídolos pueden hacer milagros para ellos. Y la teología católica dice, los ídolos no hacen ningún milagro. Los milagros los hace Dios. Te estoy diciendo algo que dice la teología católica, y esto es muy interesante porque la mayoría de nosotros pensamos que la teología católica y los sacerdotes están a favor de la idolatría, cuando claramente lo dicen una y otra vez que esto no es correcto delante de Dios. Inclusive hay iglesias católicas que han quitado la mayoría de sus estatuas, de sus catedrales, pero enseñan que Dios no prohíbe el uso de imágenes, sino la adoración a estas imágenes. Y yo estoy de acuerdo con esto, porque si leemos la Biblia vamos a encontrar que Dios en algunas ocasiones Él pidió que se erigieran estatuas o se hicieran imágenes. Tengo 3 ejemplos para darte. En Éxodo, Dios pide que se construyan 2 querubines de oro que se iban a poner encima del propiciatorio. Eran 2 querubines de oro grandes. También en el templo de Salomón, que fueron instrucciones de parte de Dios, incluía estatuas de ángeles. Y hay un pasaje en el libro de Números donde Dios ordena que se construya una estatua de una serpiente en medio del pueblo de Israel. Entonces, estos pasajes nos enseñan algo que es muy cierto. El problema no es una estatua, el problema no es una imagen, el problema es que nosotros le demos adoración a estas imágenes. Habiendo dicho todo lo anterior, tratando de quitar del medio este tema antes de entrar a la idolatría, sí hay muchas personas que están involucradas en la idolatría. A pesar de que se enseñe que no se deben de involucrar, hay mucha gente que está involucrada en la idolatría. Pero no solamente los católicos, también los evangélicos, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Lo que sí es cierto, y eso es muy importante, en la Biblia hay un énfasis muy, pero muy fuerte en contra de la idolatría. Eso es muy interesante. Ayer o durante la semana, cuando estaba estudiando este tema, abrí una concordancia para ver cuántas veces viene la palabra idolatría, ídolos o idólatra en la Biblia, y conté más de 150 veces que viene la palabra idolatría. Es un tema muy importante para Dios. Es un tema muy importante en la Biblia.
Cuando lees el Antiguo Testamento, te das cuenta que Dios juzgaba a los reyes de acuerdo a qué tanto ellos combatían la idolatría. De esa manera se juzgaban a los reyes. Es común leer que los reyes destruían los ídolos que estaban en los lugares altos, ídolos como Baal, como Aserot. Los reyes procuraban acabar con todos estos ídolos. Y los profetas también describen la idolatría como traicionar a Dios. Decían, cuando tú estás involucrado en idolatría, estás traicionando a Dios. Y la idolatría es un tema tan importante para Dios que se puso en los mandamientos. Y es el segundo mandamiento. Así tan importante es este tema. Y así dice el segundo mandamiento: no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. ¿Por qué? ¿Por qué este énfasis tan fuerte? ¿Por qué tantos y tantos versículos que nos hablan en contra de la idolatría? ¿Por qué es tan importante para Dios esto? Aquí viene lo interesante. Cuando lees la Biblia te das cuenta que la idolatría está estrictamente ligada a la inmoralidad. Cuando Dios habla de idolatría, lo pone a un lado de la inmoralidad. Idolatría es igual a inmoralidad de acuerdo a la Biblia. Esa conexión la encuentras muchas veces. Mira lo que dijo Pablo en relación a esto. Dice: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es ¿qué? Idolatría. Qué interesante. Y quiero explicar por qué la idolatría está ligada a la inmoralidad. Quiero que me sigas en este tema. Síganme los buenos aquí. Si creemos en Dios, creemos que hay una verdad moral. Eso tiene que ser así. Si tú crees en Dios, crees que hay una verdad moral. Dios en su palabra nos ha dejado un código de moralidad. Él nos dice en su palabra cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de ser nosotros, cuál debe ser la conducta de una persona que sigue a Dios. Pero cuando nosotros reemplazamos a Dios por un ídolo, cuando le damos atributos divinos a una estatua o a un ídolo, y le estamos dando nuestra devoción y nuestra adoración a un ídolo, no solamente estamos rechazando a Dios, estamos rechazando también el código al que Dios nos ha dado. Déjame explicarlo mejor. Un ídolo no hace diferencia entre el bien y el mal. Un ídolo no te va a decir esto está mal y esto está bien. No te presenta un ídolo el código moral. Es por eso que los ídolos nos llevan al relativismo moral. Yo puedo hacer lo que quiera, de acuerdo a las circunstancias que estoy viviendo. Puedo hacer lo que me conviene, puedo hacer lo que yo quiero, porque el ídolo no pide de mí ningún tipo de conducta. Es por eso, y esto es muy chistoso para mí, que vas a encontrar ídolos hasta para el narcotraficante, ¿sí? Que va a pasar a Estados Unidos a llevar un cargamento y va con el ídolo y se encomienda para hacer el mal. ¿Cómo puede ser esto posible? Porque un ídolo no pide de ti que hagas el bien. Hay algo también muy interesante acerca de los ídolos, y es lo siguiente: Dios es invisible, Él es espíritu, nosotros no lo podemos ver. Y de hecho, cuando nuestros hijos están pequeños y nos preguntan acerca de Dios y dónde está Dios y cómo es Dios, les empezamos a enseñar y a decir que Dios es espíritu, que Dios no lo puedes ver. Y nuestros hijos empiezan a desarrollar fe en Dios. Fe de un Dios que no puedes ver, pero que ahí está, que está siempre presente.
Y a medida que van creciendo, van entendiendo esto de este Dios que no se puede ver. Pero cuando se trata de un ídolo, es algo visible, es algo que nosotros podemos ver. Y eso es lo que pasa. En momentos de desesperación, es más fácil poner tu confianza en un ídolo que ves que en un Dios que no puedes ver. Por nuestra naturaleza humana, nos gusta lo palpable, lo visible, y podemos poner más fácilmente nuestra confianza en un ídolo que nosotros podemos ver. De hecho, la idolatría nace del temor y la falta de confianza en Dios. Esto es muy importante. La idolatría nace del temor y la falta de confianza en Dios. Hay una historia muy interesante. Cuando Moisés está en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos, estuvo en la montaña 40 días. Y durante ese tiempo el pueblo de Israel estaba abajo del monte Sinaí, pero empezaron a tener temor. Empezaron a desesperarse. ¿Qué está pasando con nosotros aquí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde está Moisés? ¿Dónde está este hombre que nos sacó de la tierra de Egipto y nos dijo que Dios lo había enviado a que nos sacara? ¿Dónde está este hombre? Y como tenían temor y falta de confianza, le dijeron a Aarón: haznos un Dios. Tenemos temor, estamos desesperados, no sabemos qué es lo que está pasando, no sabemos qué es lo que va a suceder. Haznos un ídolo. Haznos un ídolo que podamos ver, porque tenemos temor, tenemos inseguridad. Haznos un ídolo que nosotros podamos ver. Ya saben la historia ustedes. Aarón recogió oro de toda la gente, fundió el oro e hizo un becerro de oro, y todos empezaron a adorarlo. El Dios invisible, el Dios que es espíritu, está fuera de nuestro control. El ídolo está en mi control. Yo lo veo, yo lo palpo, yo lo cargo, yo hago con él lo que yo quiera. Está a mi disposición. Y Dios es espíritu, Dios es soberano. Y cuando no podemos entender eso, nosotros nos vamos tras los ídolos. Con Dios tiene que haber una relación mutua. Con un ídolo no tiene que haber una relación mutua. No existe la relación. El ídolo se usa a nuestro antojo. El ídolo no requiere fidelidad de tu parte, pero Dios sí requiere fidelidad de tu parte. Y cuando no eres fiel a Dios, Dios dice que cometiste adulterio espiritual, porque Dios pide la fidelidad. Y pensando en esto de adulterio espiritual, la adoración a un ídolo es como una aventura, una relación extramarital en la que no hay compromiso. Pero, ¿qué piensas tú cuando escuchas la palabra ídolos? La palabra idolatría, ¿qué se te viene a la mente? Ya lo vimos en el video al principio. Nos vamos al pasado, ¿verdad? Pensamos en ignorancia, pensamos en gente postrándose ante estatuas en medio de humo, haciendo murmullo y repeticiones a estos ídolos. Pero yo quiero que te olvides de ese tipo de idolatría por un momento y nos enfoquemos en la idolatría que realmente nos debe de preocupar. Y es idolatría moderna, que no tiene que ver con estatuas de madera ni con estatuas de yeso. Tiene que ver con nuestro corazón. Los ídolos más dañinos están dentro de nosotros, no están afuera, no están en un templo. Los ídolos que nos hacen más daño están en nuestro corazón. El ser humano, el corazón humano, toma cosas como una exitosa carrera, el amor, las posesiones materiales, los hijos, y hacemos de esto algo con atributos divinos, algo supremo. ¿Qué es un ídolo? Y te lo voy a definir otra vez. Los ídolos son cosas que se convierten en el centro de nuestras vidas, porque pensamos que nos pueden dar el significado, la seguridad y la satisfacción que necesitamos.
Y lo más interesante de esto, como ya vimos, no son necesariamente cosas malas. Los ídolos modernos, los ídolos de nuestro corazón son cosas buenas. Son cosas buenas que nosotros las llevamos a este nivel, a esta posición de que son muy importantes, de que nos pueden dar significado, nos pueden dar satisfacción y las convertimos en ídolo. Y quiero hablarte de unos ídolos. Hay muchos, pero solamente voy a mencionar algunos que son muy importantes. El ídolo del dinero y las posesiones materiales. San Pablo dijo que la avaricia es idolatría. Volvemos al tema de la inmoralidad y la idolatría. San Pablo dijo: la avaricia, el amor al dinero, el irte tras el dinero, el que tu vida esté enfocada en el dinero, dice, es idolatría. Y todos en algún momento hemos batallado con un problema económico, una situación económica. Los que tienen más años aquí se acordarán de devaluaciones en nuestro país cuando fuiste afectado en tu negocio, en tu trabajo, perdiste alguna propiedad, perdiste un negocio porque se devaluó la moneda. Hace pocos años, hace 6, 7 años, hubo un colapso económico en los Estados Unidos que afectó a todo el mundo. Y cuando sucedió este colapso, nos empezamos a dar cuenta de cómo el dinero se había convertido en un ídolo. Y lo más interesante es esto: a veces la gente con más dinero, no toda la gente, pero a veces la gente con más dinero es la gente con menos principios morales. Sienten que pueden hacer lo que quieren, pueden comportarse como quieran hacerlo, pueden violar leyes, pueden violar principios. ¿Por qué? Porque han hecho del dinero su ídolo, y el ídolo no le pide absolutamente nada de justicia. Puedes vivir como quieras. Pero después de esta última crisis financiera de la que te estoy hablando, que el mundo entero vivió, hubo una cadena de suicidios en el mundo, de gente muy rica y muy bien conectada. Déjame te leo algunos de ellos. El jefe de finanzas de Freddie Mac se ahorcó en el sótano de su casa. El jefe ejecutivo de Sheldon Good, una compañía de bienes y raíces, se dio un balazo en la cabeza dentro de su Jaguar rojo. Un gerente de finanzas en Francia, encargado de manejar el dinero de muchos de los ricos de Europa, había perdido más de $1,5 billones de dinero que no le pertenecía a él. Se cortó las venas y murió en su oficina en la avenida Madison en Manhattan. El ejecutivo principal de una firma danesa se colgó en el closet del hotel en Londres, donde pagaba 1,000 euros por noche. Un ejecutivo de Bear Stearns, otra compañía, se dio cuenta de que otra firma los había comprado a ellos, JP Morgan Chase, y se dio cuenta de que a él no lo iban a contratar. Se tomó una sobredosis de pastillas y se lanzó del piso 29 de sus oficinas. Un amigo dijo de él que su espíritu se había quebrado. Qué interesante uso de palabras. Su amigo dijo, su espíritu se había quebrado. El espíritu humano, pon atención a esto, es clave. El espíritu humano es como una brújula que apunta siempre hacia Dios. El espíritu humano quiere seguir a Dios. La Biblia dice que cuando nosotros morimos, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. El espíritu humano siempre quiere seguir a Dios. Pero cuando nosotros no seguimos a Dios y seguimos a un ídolo que no necesariamente es de madera, sino algo se ha vuelto tan importante en nuestra vida, ese ídolo termina rompiendo nuestro espíritu, termina rompiendo nuestro corazón, porque tu corazón fue hecho para seguir a Dios. Los ídolos siempre romperán tu corazón, siempre lo van a hacer, porque no te pueden dar significado, no te pueden dar seguridad, no te pueden dar satisfacción, no te pueden dar lo que tu corazón necesita. Eso solamente te lo puede dar Dios. Por eso es que esa gente, cuando lo pierde todo, sienten que ya no tienen por qué vivir. Perdí todo el dinero, perdí todas mis posiciones, no tengo razón para vivir. Pierden la esperanza
cuando pierden su ídolo. Y aquí es cuando empezamos a entender por qué Dios prohíbe los ídolos. Dios lo hace por nuestro bien. Él nos hizo, Él nos formó, Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestro espíritu, Él sabe cómo nosotros tenemos que siempre estarlo buscando a Él. Y los ídolos nos desvían. Jesús, cuando estaba aquí en la tierra en su ministerio terrenal, entendiendo esto del ídolo, del dinero, dijo a la gente que lo oía: no puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes tener a Dios por un lado y por otro lado tener al dinero como un ídolo. Dios no prohíbe que tú tengas dinero. Dios no prohíbe que tú prosperes. Dios no prohíbe que tú seas una persona que tiene negocios y tiene mucho. No, prohíbe que hagas de eso un señor, un ídolo. Aparte del dinero, hay otro ídolo que nosotros hacemos, y es que convertimos a nuestros hijos en ídolos. ¿Puede ser esto posible? ¿Que nosotros convirtamos a nuestros hijos en ídolos? Por supuesto que sí. Es algo muy sutil. Acuérdate que dijimos hace unos momentos que los ídolos modernos son de cosas buenas que nosotros tenemos, y nuestros hijos se pueden convertir en ídolos. Y escucha esto: a veces el deseo de tener hijos perfectos, exitosos, felices, es un deseo idólatra y egoísta. Porque a veces ese deseo no tiene tanto que ver con nuestros hijos, tiene que ver con nosotros como padres. Yo me quiero sentir realizado como padre. Yo quiero sentir que yo hice algo bien. La satisfacción que yo voy a tener como padre, mi identidad como padre, está ligada al éxito que tengan mis hijos. Y cuando tú ligas tu identidad, tu satisfacción, tu seguridad a lo que hacen tus hijos, los has puesto a ellos como un ídolo. Y eso es lo que lleva a muchos padres a la sobreprotección. Padres que están llenos de temor y de ansiedad cuando piensan en sus hijos, y tienen o se ven en la necesidad de controlar cada detalle de la vida de sus hijos. Sentimos que tenemos valor, que nuestra vida tiene significado porque hemos creado hijos exitosos y felices, pero eso no es cierto. Eso no te da el último significado. Eso termina arruinando a tus hijos y tu relación con tus hijos. Y no es que ames a tus hijos de más. Yo creo que esto no existe, amar a nuestros hijos de más, sino que los has puesto en el lugar de Dios, pensando que ellos te pueden dar el significado que tú necesitas. Y cuando estamos en el lecho de la muerte, no que he estado ahí todavía, ¿verdad? Pero cuando estamos en el lecho de la muerte, te das cuenta que no importa qué tanto dinero hayas tenido, no importa si a tus hijos les fue bien o les fue mal, ¿qué hay más allá de este lecho de muerte? ¿Qué hay más allá después de que yo muera? ¿Dónde está mi significado? ¿Dónde está mi seguridad? ¿Dónde está mi identidad? Y te das cuenta que es algo más allá que tus hijos. En Dios radica nuestro verdadero significado. Pero hablando de los hijos, piensa por un momento en la vida de Abraham. El tener un hijo se había convertido en lo más importante para él. Nadie deseó tener un hijo como lo deseaba Abraham. Y las personas que sufren o que han sufrido de infertilidad saben a qué me refiero. El deseo de tener un hijo. Y en el caso de Abraham y su esposa Sara, se hicieron ancianos. Él tenía 100 años y ella tenía 90 años cuando Dios les concedió tener un hijo. En contra de todas las probabilidades les nació Isaac. Ahora tenían todo lo que siempre habían querido tener: un hijo, un varón, algo que significaba muchísimo para un hebreo, el tener un hijo varón como primogénito. Él garantizaba la descendencia de Abraham.
Él garantizaba que su nombre iba a ser conocido por muchas más personas. Él no se iba a acabar en el momento de la muerte. Su hijo iba a continuar con esa herencia. Y ahí es donde te empiezas a dar cuenta que el corazón de Abraham está dividido. ¿A quién le pertenece? ¿A Dios o a su hijo Isaac? ¿A Dios o a la herencia que Dios le había prometido? ¿A Dios o a la descendencia que Dios le había prometido? Y como que Dios se da cuenta de que algo está pasando en el corazón de Abraham, un ídolo se está formando. Fue entonces que Dios le dijo a Abraham: toma a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te diré. Yo sé que esto nos hace explotar la cabeza, ¿verdad? Porque ¿cómo puede ser posible que Dios le pida a alguien que sacrifique a su hijo? No tenemos el tiempo para hablar de la cultura de aquellos tiempos. Estamos hablando de hace 4,000, 5,000 años. Entonces, en algún momento hablaremos de la cultura de aquellos tiempos. Pero es muy interesante la manera en la que Dios habla con Abraham y la manera como le dice acerca de lo que va a hacer. Toma a tu hijo, tu hijo. No vas a tomar al hijo del vecino, vas a tomar a tu hijo, tu único hijo. Es decir, no tienes otro hijo. Si pierdes este hijo, pierdes la esperanza. Toma a tu hijo, tu único hijo. Como que Dios está haciendo que esto se vea mucho más grande, lo magnifica. Toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. El centro en la vida de Abraham, había cambiado de lugar. Ahora el centro era Isaac. Y esto es muy importante. Si alguien pone a sus hijos en el lugar de Dios, crea un amor idólatra que ahoga a los hijos y estrangula la relación con ellos. Ustedes conocen la historia. Abraham obedece. Abraham se va al monte que Dios le ha indicado, camina 3 días y está dispuesto. Pone a su hijo sobre las piedras, sobre el holocausto, lo amarra, levanta el cuchillo para sacrificarlo. Y entonces Dios le dice: no, ahora entiendo que me temes, ahora entiendo que yo soy el centro para ti, ahora entiendo que no te has hecho un ídolo de tu hijo. Porque aun cuando nosotros ponemos a nuestros hijos como ídolos, perdemos el rumbo moral. Aun cuando queremos hacer el bien para nuestros hijos, pero son ídolos, perdemos el rumbo moral. Dios tiene que ser el centro. En la serie de televisión Breaking Bad, no sé cuántos la han visto, un profesor de química que le diagnosticaron cáncer, para él eran muy importantes sus hijos. Y para pagar por la quimioterapia y para dejar dinero a sus hijos, se puso a producir metanfetaminas. Él era químico, en un laboratorio clandestino. Y empieza a cambiar. A través de la serie ves a un hombre que se transforma, porque ha hecho de sus hijos, de su familia, un ídolo. Y llega el punto de la transformación que dices: no puede ser que este profesor de química se haya convertido en esto. Y hay una escena que da escalofríos. Hay un pedacito que quiero que vean de la serie. I'll get it. Good girl. That's a good girl. My little girl, huh? Hey. Hey. Do you want to see something? Come here.
Daddy did for you? Let me show you. Here, come here. See? Huh? That's right. Daddy did that. Daddy did that for you. Tu papá lo hizo por ti. Un niño tan precioso, ¿verdad? Una niña tan bonita. Me acuerdo cuando mis hijos tenían esa edad y cargarlos en mis brazos era lo más maravilloso para mí. Y pensamos, todo lo voy a hacer por ti. Pero ¿hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde llegamos cuando nuestros hijos se convierten en un ídolo para nosotros? Tercer ídolo, y con eso voy a terminar. Haciendo un ídolo de la persona que amamos. Y te voy a recordar la definición que hicimos o que escribimos de ídolos. Los ídolos son cosas que se convierten en el centro de nuestra vida porque pensamos que nos pueden dar el significado, la seguridad y la satisfacción que necesitamos. Ahora piensa en el amor de tu vida. Ahora piensa en esa persona de la cual te enamoraste, con la cual te casaste. Y no podemos dejar de o sacar de este ejemplo a Jacob. Jacob sale huyendo de la casa de su padre porque había robado la primogenitura de su hermano Esaú. Su hermano lo quiere matar, sale huyendo. Nunca más volverá a ver a su padre, a su madre. Vivirá como un fugitivo fuera y se va a un lugar lejano. Entonces vio a Raquel. Y dice, Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Otra versión dice, de bonita figura. Y fue sobrecogido por la belleza de esta muchacha. Fue fascinado por esta chava. Cuando la vio, dice la Biblia que algo que a mí me sorprende mucho. Dice que alzó su voz y empezó a llorar. Imagínate esto. Imagínate que andas en el mall y te encuentras con una chava que se te hace muy bonita y te gusta y empiezas a llorar. Es lo que hace Jacob, empieza a llorar con voz en cuello. Porque vio a Raquel y ofreció trabajar 7 años por ella. 4 veces más de lo que tenía que hacer. Y empezó a ver en Raquel la esperanza que había perdido. Veía en ella la solución a sus problemas, su corazón vacío, su distanciamiento de Dios y de sus padres. Pero la mujer más hermosa que él jamás había visto iba a solucionar todos sus problemas. Y tal vez pensó, cuando la tenga en mis brazos, todas las cosas serán mejor en esta miserable vida que he llevado. Ella arreglará todas las cosas para mí. Hacemos de nuestra pareja un ídolo cuando le damos el lugar de Dios, de la misma manera que lo hacemos con los hijos. Cuando se convierten en el ideal divino que llenará nuestra vida de significado. Eso no es nada nuevo. Escucha las canciones, ¿verdad? Como la de Vicente Fernández. Mujeres, hay mujeres tan divinas. ¿Puedes cantar, eh? No queda otro camino que adorarlas. Mujeres, hay mujeres tan divinas. No queda otro camino que adorarlas. Amor, ¿dónde estás? Por eso dicen que cuando te enamoras, le das el primer beso a tu novia, es una experiencia
religiosa, ¿verdad? Porque elevamos a la mujer a ese nivel. Pensamos todas mis necesidades emocionales, todo lo que yo necesito en esta vida, esta mujer me lo va a dar. Hace algunos años a Pecos le tocó presenciar el suicidio de una mujer a la que su esposo la había engañado. Pasó enfrente de nuestra casa, detrás de las rejas de la puerta de enfrente. La mujer estaba dentro con una pistola. Afuera estaban sus niños y su mamá, y ella con la pistola en la mano decía: no sirvo para nada, soy basura, por eso mi esposo no me ama, por eso se fue con otra. Llegó la policía, trataban de hacerla salir de la casa, y un momento abre la puerta, se para enfrente de sus hijos y de su madre y toma la pistola y se da un balazo en la cabeza. Había hecho de este hombre el significado de su vida. Esto es idolatría, por más triste que esto parezca, esto es idolatría. Ningún amante, ningún esposo, ningún ser humano califica para llenar este papel que solamente Dios puede llenar. Todos quedamos cortos. Pero siguiendo con Jacob, después de 7 años, viene con su suegro y le dice: dame a mi esposa. Y se llegó la noche de las bodas, y en la oscuridad de su tienda entra su esposa y se llegó a ella. Totalmente oscuro el lugar, se llega a ella. Y cuando llegó la mañana, dice la Biblia, venida la mañana, he aquí que era Lea, no era Raquel. Su padre, por la tradición de ese pueblo, le dijo: no te podía dar a Raquel, que es la más joven, te tuve que dar a Lea como esposa. Y Tim Keller dice: en la mañana siempre será Lea. No importa con quién te cases, siempre será Lea en la mañana. Perdón, mujeres. Lea, dice la Biblia que no era bonita, que era fea. Dice que tenía los ojos débiles. Algunos creen que significa que tenía los ojos viscos o cruzados. En la mañana, después de la noche de bodas, siempre amaneceremos con Lea. Como aquel señor que se enamoró de una cantante de ópera que cantaba maravilloso. Iba a verla cada vez que ella se presentaba en la ciudad. Estaba enamorado de ella. Y un día se atrevió y fue con ella y la invitó a salir. Salieron juntos. Ella también se enamoró de él. Se casaron y se llegó la luna de miel, la primera noche. Y cuando llegan a la habitación del hotel, él está listo y esta cantante de ópera primero se quita la peluca, era pelona, se quita la placa de los dientes, el ojo de vidrio, la pierna de palo, se la quita. Y el esposo está sentado en la cama viéndola y le dice: canta, mujer, canta. Esa persona a la que le diste atributos de Dios y pensabas que te dará significado, trascendencia, no es lo que tú esperabas. Por eso es que hay la epidemia de divorcios en nuestro mundo. Nos damos cuenta que no nos dio lo que queríamos.
Y decimos: es que no la amo, es que no nos entendemos. Y se va a seguir dando si buscamos en la mujer esa satisfacción. Y termino con esto. Después de otros 7 años de trabajo, le dan a Raquel como esposa. Y ahora tiene 2 esposas, a Raquel y a Lea. Y Lea se siente menospreciada. Para ella Jacob es su ídolo, es su Dios. Y mira lo que dice la Biblia: cuando vio Dios que Lea no era amada, le concedió hijos. Pero la historia es muy triste cuando la lees. Mira lo que dice de su primer hijo: y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado el Señor mi aflicción, ahora sí me amará mi esposo. Este hijo hará que mi esposo me ame. Pero no sucedió. Tuvo un segundo hijo. Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo, al que llamó Simeón, porque dijo: llegó a oídos del Señor que no soy amada. Igual, no soy amada, mi esposa no me ama. Después tuvo un tercer hijo. Dice: luego quedó embarazada de nuevo y dio a luz a un tercer hijo, al que llamó Leví, porque dijo: ahora sí me amará mi esposo. Si con los 2 primeros no funcionó, con el tercero sí va a funcionar. Aferrada al amor. Y tiene un hijo más. Aquí cambian las cosas. Dice: Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz a un cuarto hijo, al que llamó Judá, porque dijo: esta vez alabaré al Señor. Después de esto dejó de dar a luz. Cambió su centro. Su centro dejó de ser Jacob y su centro se convirtió en Dios. Ahora alabaré al Señor. Es lo que significa Judá, significa alabanza. Y es de la tribu de Judá de donde vino a nacer Jesús miles de años después. El segundo mandamiento termina diciendo: porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Cuando pensamos en la palabra celos, nosotros pensamos en un hombre inseguro, enfermizo, controlador, violento. Pero el celo puede ser algo muy puro, cuando viene de un corazón puro. Y cuando Dios es celoso de nosotros, es porque Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe que los ídolos que nos hacemos nos van a hacer daño, y Él es celoso, nos ama con un celo. Si pueden ir pasando los músicos. Una vez le preguntaron a Jesús que si cuál era el primer mandamiento. Los fariseos esperaban una ley, una regla. Y Jesús respondió de esta manera: el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Wow.